Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar la reunión. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer un pasaje bíblico para que podamos animarnos para la adoración. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Así dice la palabra del Señor. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos serán contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no se podía soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante el cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a cantar después
un himno apropiado, está en nuestros himnarios, se llama Abba Padre. El autor se llama Ron Hamilton, que escribió Dios siempre obra en sincero amor, y también fue colgado Jesucristo, que tenemos en el himnario antiguo. Dice así la primera estrofa: Padre, dame tu provisión. Oye, Padre, mi oración. Echo mi carga en ti. Quiero confiar en ti. Dame solo tu bendición. La tercera estrofa dice: Padre, quiero ser como tú. Haz que ande en rectitud, para que los demás vean tu luz y paz, dócil, útil con tu virtud. Y el coro dice: Abba Padre, mi protección, eres mi fuerza y mi canción. Abba Padre, eres mi fe, en mi confusión o aflicción, a ti iré, Abba Padre. Vamos a cantarlo. Ahora vamos a seguir cantando el número himnario antiguo, el número 13. Es un himno bastante conocido para todos nosotros. La autora se llama Fanny Crosby, que murió en el año 1915. Dice así la primera estrofa: Santo, santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos. Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas, glorioso. Vamos a cantar este himno también.
santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabarle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos, juez majestuoso y reverendo, fuego y vida eres Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Y en tercer lugar, en el antiguo, si queréis, número 29, dice: a Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, loores tributad, y bendecidle al inmortal por toda eternidad. Vamos a cantarlo también. Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, loores tributad, y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo corona, Señor de nuestro amor, al triunfo
Después de cantar estos 3 himnos y leer la palabra que hemos tenido en esta mañana, vamos a tener una palabra de oración y después veremos y examinaremos un poco la palabra de Dios con Pepe. Vamos a orar. Señor, te bendecimos a ti. Estamos ante tu presencia. Tú sabes todo de todos, Señor. Tú sabes nuestra actitud en nuestro corazón. Tú sabes nuestras necesidades en nuestros corazones. Y tu Espíritu Santo puede tratar con nuestra condición ante tu presencia ahora mismo, Señor. Que tú obres en nuestros corazones. Que tú trates nuestra condición ante ti, Señor. Que nos des luz para apropiarse de tus promesas en tu palabra, que tu palabra obre en nosotros, Señor, por tu Espíritu, y que seamos mejores en cuanto a ser cristianos ante tu presencia, Señor, que tú obres en nuestros corazones. También te pedimos por Pepe, que va a predicar tu palabra después, Señor, que tú le bendigas, Señor, que tú le fortalezcas en su hombre interior con el poder del Espíritu Santo, y que sea el portavoz tuyo para nosotros, Señor, que tú obres en nosotros también y que haya cabida en nuestros corazones tu palabra. Te lo pido todo para tu gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a pasar entonces a la exposición de la palabra de Dios y seguimos en esta mañana en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 16, donde estamos viendo las características del buen ministro de Cristo, las características del buen siervo de Cristo, como queramos decirlo. Hemos empezado ya hace algunas semanas con estas características desde el versículo 6 y hoy vamos a estar centrándonos en el versículo 13, pero antes de empezar vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice así, 1 Timoteo 4, versículo 6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por poder abrir tu palabra, por poder exponer tu palabra, Señor, y tener esta libertad en el país en el que vivimos. Te damos muchas gracias, Padre, porque a pesar de la situación que estamos viviendo de confinamiento, tenemos medios por los cuales podemos aún predicar tu palabra y hacer que ésta sea expuesta y que sea conocida, Padre. Rogamos, Señor, que tú me guíes a la hora de exponer tu palabra para que lo haga con fidelidad, de modo que tu mensaje sea transmitido fielmente, de forma que lo que tú has querido enseñar a tu iglesia sea enseñado a tu iglesia. Ruego por tu Espíritu que me capacites para esto y, Señor, que tú obres en los oyentes, Señor, en mis hermanos y mis hermanas, Señor, para que ellos respondan con obediencia a tu palabra, Señor. Que ellos puedan ver la importancia de tu palabra, Señor, la importancia de la predicación fiel de la Escritura. Bendito sea tu santo nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como hemos visto en semanas anteriores, este texto, y antes mencioné también, nos muestra las características de un buen ministro de Cristo.
Y como he mencionado también en veces anteriores, realmente Pablo no está listando una serie de características, sino que está dando una serie de exhortaciones a Timoteo, de las cuales inferimos estas características que Pablo está esperando ver en Timoteo. Y por ende, básicamente en cada uno de aquellos que somos ministros de Cristo, llamados a pastorear una iglesia o a cuidar la iglesia de Cristo. Ahora, aunque estos son características de un ministro de Cristo, realmente esto no quiere decir que no tenga aplicación estos estudios para aquellos que no son líderes en la iglesia, sino que tiene, por supuesto, aplicación para cada creyente, en el sentido en que muchas de estas características son esperables de cualquier creyente realmente, aunque algunas sean más específicas para el ministro de Cristo, de una manera más obvia. Desde el versículo 6 en adelante hemos empezado a ver algunas de estas características y vimos en el versículo 6 que el buen ministro de Cristo o el buen siervo de Cristo es fiel a Cristo. Ahora, ¿en qué sentido es fiel a Cristo? En el sentido de su compromiso con Cristo. Está comprometido con Cristo por encima de lo que está comprometido consigo mismo o con cualquier otra cosa, al punto de que es capaz de desenmascarar a los falsos maestros y sus falsas doctrinas, más allá de las consecuencias que esto pueda acarrearle a él. Simplemente pone por delante su ministerio a Cristo, es decir, su servicio a Cristo, que es el cuidado de la iglesia, la exposición de la palabra de Dios y que el plan salvador de Dios avance. En el versículo 7 al 10 hemos visto que el buen ministro de Cristo trabaja arduamente en el ministerio. Y veíamos esto en tres fases. En primer lugar, versículo 7, deja a un lado aquello que interfiere en su ministerio y que le hace perder el tiempo, fábulas profanas propias de viejas. Se disciplina a sí mismo para la piedad, versículos 8 y 9. Y en tercer lugar, trabaja arduamente, esforzadamente, diligentemente en su ministerio, por la esperanza que tiene en que Dios cumplirá su plan, básicamente, la salvación de los hombres, por medio del ministerio que el siervo de Cristo está llevando a cabo. Esto no quiere decir que Dios necesite a los ministros de Cristo, a aquellos que ha llamado al ministerio. No es que los necesite, sino que nos da la oportunidad, el beneficio y el privilegio de servirle de esta manera. Dios ha escogido llevar a cabo su plan de este modo, y esto es un gran privilegio para nosotros. Ahora, en esta ocasión, desde los versículos 13, me salté uno, en el versículo 11 y 12 hemos visto también que el buen ministro de Cristo enseña la palabra de Dios con autoridad. Versículo 11, esto manda y enseña. Y en el versículo 12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Y veíamos que la autoridad es una autoridad delegada por Cristo, la autoridad con la cual los ministros de Cristo enseñan la palabra de Dios, es una autoridad delegada por Cristo. Y en segundo lugar, es una autoridad que debe ser reconocida por la congregación, por los creyentes. Hoy en el versículo 13, desde el 13 al 16 realmente hay una última característica que me gustaría que viésemos, y es que el buen ministro de Cristo cumple su ministerio. Esto significa que el buen ministro de Cristo predica la palabra, se dedica plenamente a su ministerio y toma su responsabilidad por la iglesia, o entiende su responsabilidad por la iglesia. En esta mañana solo vamos a poder ver el versículo 13, en el que vemos que el cumplimiento del ministerio del ministro de Cristo, del siervo de Cristo, en primer lugar implica que él predica la palabra. Parece absurdo tener que recordar esto, pero la labor principal de un pastor es la predicación fiel de la palabra. Hemos dicho esto muchas veces a lo largo de este estudio en la epístola de Primera de Timoteo, pero es necesario seguir haciendo hincapié en este asunto. Versículo 13 dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. La base de todo su ministerio, del ministro de Cristo, está en la predicación de la palabra para que la congregación conozca la palabra y se someta a la palabra de Dios, la verdad de Dios. Sin embargo, muchos pastores descuidan esta prioridad y pierden su tiempo en otras cosas mucho menos importantes y que otros podían hacer en su lugar. O directamente no ven la importancia esencial de la predicación
y prefieren incentivar pues, la comunión por medio de actividades en la iglesia o dar a conocer la iglesia a su comunidad como un elemento de interés social o de interés cultural, algo a lo que la iglesia nunca ha sido llamada a hacer o a ser. El sermón se ha convertido en una parte más de la liturgia y eso en los casos en los que aún se le da cabida dentro de la liturgia cristiana. La predicación ha perdido su razón de ser en muchas congregaciones porque sus pastores no entienden su función, la función de la predicación. Si el predicador o los predicadores son aburridos, pues invitamos a alguien de fuera para cambiar de aires, para traer frescura al púlpito. No vaya a ser que la gente se nos aburra. Piensan que un buen sermón es algo agradable de escuchar, algo ortodoxo, con buena enseñanza en el mejor de los casos, o algo entretenido a la par que práctico y edificante en otros casos, o simplemente una mera reflexión personal acerca de un texto que sirve como trampolín para que uno vaya y suelte allí sus ideas subjetivas que muchas veces no tienen nada que ver con el texto o incluso a veces no tienen nada que ver con el contexto de la Biblia. Son enseñanzas extrañas, enseñanzas que no tienen nada que ver con la doctrina de Cristo. O directamente la predicación pasa a ser un monólogo terapéutico o cómico incluso. Todo esto ocurre porque no estamos usando el tiempo del púlpito para cumplir con el ministerio que se nos ha dado, el de predicar la palabra, y eso a su vez es fruto de haber olvidado o en algunos casos incluso desconocer absolutamente de qué se trata la predicación y cuál es su función. Dar a conocer la palabra de Dios para que los oyentes puedan entenderla y obedecerla. Cumplir su responsabilidad de obedecer la verdad de Dios. Entonces, aquí en este texto, capítulo 4 y versículo 13, Pablo empieza haciendo referencia a algo que ya mencionó en el capítulo 3, versículo 14, os fijáis que decía allí, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Y Pablo continúa la misma línea, realmente Pablo sigue teniendo esta idea en mente. Y él dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Lo que esto nos dice básicamente es que el ministerio de Timoteo en Éfeso tenía un carácter temporal, pero aún así esto no restaba importancia a la manera en la que él debía de cumplir su ministerio. Timoteo no estaba allí para poner parches a la situación, estaba para tomar cartas en el asunto y solucionar la situación en la iglesia de Éfeso, entre tanto que Pablo no llegaba y por lo tanto la metodología que Timoteo tenía que utilizar es la misma que Pablo utilizaría. ¿Y cuál es esa metodología? Ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Lo que Pablo abarca en estos versículos es lo que se supone que es el núcleo del ministerio de Timoteo y por ende también de todo ministro de Cristo llamado a pastorear una iglesia, a liderar una iglesia, la predicación de la palabra. Estas tres cosas simplemente están refiriéndose a la predicación de la palabra. Como estaremos viendo en esta mañana, esto implica mucho más que la exposición de un sermón desde el púlpito como un evento puntual en la liturgia de la iglesia. Implica mucho más que esto. La predicación de la palabra será el modo en que lo torcido debe ser enderezado en la iglesia. Es el modo en el que la iglesia es instruida para vivir conforme a lo que es esperable de la familia de Dios. Es el modo en el que la iglesia conoce y se nutre de la verdad, de la cual ha sido llamada a ser columna y baluarte. Y será el medio por el cual Timoteo podrá también desenmascarar a los falsos maestros y las falsas doctrinas, y el medio también por el cual la iglesia, siendo instruida, podrá diferenciar entre la verdadera doctrina y la falsa doctrina para tomar su responsabilidad de rechazar aquello que es falso. Por supuesto también va a ser el modo en el que el plan salvador de Dios avanza, lo cual es el propósito principal de la predicación. Pablo manda a Timoteo que se ocupe en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y todo esto se resume, como decía, en una sola cosa: predica la palabra, predica la palabra. Tanto la lectura pública como la exhortación y la enseñanza tienen este único objetivo: que la palabra de Dios sea conocida, sea comprendida y sea obedecida. Este es el fin último de la predicación. Ahora, aunque algunos han querido ver en este texto
un patrón de la liturgia dominical, un patrón que podemos aplicar en la iglesia. Sí, por supuesto, es un buen patrón, bueno, leer un texto de la Escritura y después predicar este texto. Lo cierto es que Pablo aquí no se está refiriendo necesariamente a crear un patrón de liturgia en la iglesia, sino que básicamente el énfasis en este texto es en lo necesario por encima de cualquier otra cosa en el ministerio de Timoteo para poder responder a las necesidades de la iglesia, que es la palabra de Dios, que ésta sea conocida, que sea entendida y que sea obedecida. Tanto es así que esto es en lo que Timoteo tiene que ocuparse. Tristemente, en nuestros días, una de las cosas que más se descuida es precisamente la exposición fiel y precisa de la Escritura por parte de personas conscientes de la importancia que tiene su ministerio, precisamente para que otros, conociendo la voluntad de Dios, se sometan a ella. De este modo, cuando vienen los problemas a la iglesia, no se recurre a la Escritura, se recurre a especialistas en marketing, especialistas en entretenimiento, especialistas en psicología, especialistas en cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir para lograr una solución al problema que tenemos en la iglesia, porque no vemos la solución en la Escritura. ¿Por qué? Porque no conocemos la Escritura. Entonces, ¿de qué nos sirve la Escritura? ¿De qué nos sirve? La Escritura afirma ser útil para todo lo necesario, para que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Según 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Afirma ser viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, en Hebreos 4:12, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones de corazón. Dicho de otro modo, la Biblia afirma ser suficiente para todo lo necesario para la vida y para la piedad, puesto que es la fuente de nuestro conocimiento de Cristo. Y a pesar de todas estas afirmaciones de la Escritura sobre sí misma, su exposición está siendo relegada a un lugar cada vez más reducido y limitado en el tiempo. Recuerdo que me invitaron en una ocasión a predicar en un lugar en el que tenía 30 minutos para predicar. Y uno dice, bueno, ¿puedo limitar mi tiempo a 30 minutos para predicar? Puedo decir algunas cosas en 30 minutos para predicar, puedo predicar un texto, pero en otra ocasión una persona fue invitada a predicar a otro lugar y se le dieron 5 minutos para predicar y casi 5 minutos se va en la lectura del texto, la oración y mencionar los puntos de los que vas a hablar y poco más. ¿Qué puedes hacer en 5 minutos de predicación? Aun cuando se le pueda dar un lugar central en la liturgia, en muchas ocasiones la preocupación del predicador o del pastor es que su mensaje sea bien recibido y no que la verdad de Dios en toda su riqueza sea expuesta. De modo que el siervo de Cristo está pecando al poner su propio bienestar por encima de la fidelidad de Dios. O la fidelidad a Dios, perdón. Pablo afirmó haber enseñado todo el consejo de Dios. Hechos 20:27, lo que implica que puso por encima de todo en su ministerio trasladar todo el mensaje de Dios a pesar de todas las dificultades que esto le iba a traer, y no fueron pocas las dificultades que esto trajo en el ministerio de Pablo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 8, Pablo llama a Timoteo a estar dispuesto a sufrir por predicar el Evangelio, o lo que es lo mismo, por dar testimonio de Cristo. 2 Timoteo 2:3 le llama a sufrir penalidades. El ministerio de la palabra en el mundo occidental de hoy está siendo muy fácil para nosotros en este sentido. Es verdad que algunos hemos recibido críticas por defender una exposición literal de la palabra, salvo que el texto indique lo contrario. Una exposición clara de la palabra, fiel a la palabra, y se nos ha llamado legalistas, se nos ha llamado bibliólatras, se nos ha llamado pues cualquiera de estas cosas, pero ¿realmente podemos considerar a esto un sufrimiento por causa del Evangelio? No, al lado de lo que Pablo tuvo que sufrir por causa del Evangelio, de lo que Timoteo tuvo que sufrir por causa del Evangelio, de lo que los apóstoles tuvieron que sufrir por causa del Evangelio, y de lo que muchos misioneros a lo largo del mundo, en Europa del Este, en países musulmanes y en otros lugares que desconocemos, han tenido que sufrir por causa del Evangelio. Sin embargo, en nuestro mundo occidental está siendo todo muy fácil y debiéramos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué no levantamos oposición? ¿Estamos siendo fieles al testimonio de Cristo?
Estamos predicando con fidelidad todo el consejo de Dios, pese a quien le pese, duela a quien le duela, ofenda a quien ofenda. Creo que fue MacArthur que dijo una vez que no le gustaría ofender a una persona por sí mismo, pero no tiene ningún inconveniente a ofender a una persona por la exposición fiel de la palabra de Dios. Pablo utiliza 3 palabras en nuestro texto, en 1 Timoteo 4, versículo 13, para referirse a la predicación de la palabra. La primera es la lectura, y se refiere a la lectura pública y en voz alta. Esto no tiene por qué formar parte directamente de la predicación, pero sí afecta a la finalidad de la predicación, que es el conocimiento de la Escritura, No está hablando de la lectura personal de Timoteo, sino de la lectura pública de la Escritura. Y esto es crucial en el contexto de Timoteo, donde realmente no todos sabían leer, más bien una minoría probablemente supiese leer, y no todos tenían a su alcance una copia de la ley, del Antiguo Testamento, de la ley de los profetas, ni por supuesto de las cartas de los apóstoles. Entonces, las Escrituras eran leídas allí públicamente para que los creyentes pudieran tener en su mente algo en lo cual meditar hasta que pudiesen reunirse una vez más y pudiesen tener otra lectura de la palabra de Dios, otra exposición de la palabra de Dios. Entonces, la lectura pública tenía la finalidad de dar a conocer la palabra de Dios a los creyentes. A día de hoy, básicamente, esta lectura pública es algo que se ha dejado un poco de lado. Damos por hecho que como todos tenemos pues una copia de la Escritura en nuestras casas, pues todos vamos a hacer una lectura pues diaria o cada cierto tiempo de la Escritura y vamos a estar meditando en esto. Y estamos dando por hecho algo que a veces no se cumple. De hecho, muchas veces no se cumple, tristemente. Por lo tanto, no estaría de más recuperar esta costumbre, una lectura sistemática de la palabra de Dios, o secuencial, mejor dicho, de la palabra de Dios, coger un libro e ir leyéndolo de principio a fin en un momento de nuestras reuniones, de nuestras liturgias. Ahora, la lectura de la Escritura de manera secuencial es una costumbre que valdría la pena recuperar en nuestros días. La segunda palabra que Pablo utiliza, y esta sí afecta directamente a la predicación, es la exhortación. En primer lugar teníamos la lectura, que bien puede ser o antes de la predicación o después de la predicación, es igual en algún momento del culto, pero con la finalidad de dar a conocer la Escritura en todo su contenido, pero también dentro de la predicación hacemos una lectura de la Escritura, ¿verdad?, que después vamos a explicar. Y entonces vamos a esta segunda parte, la explicación. La exhortación y la enseñanza tienen que ver con la explicación de la palabra de Dios. Esta palabra hace referencia a la predicación con ánimo de mover el espíritu del creyente a una respuesta a esto que es predicado. Y una respuesta que se fundamente en el amor por Cristo, no en el conductismo. Muchas veces estamos contentos con que la Iglesia, en un sentido, aplique aquello que nosotros predicamos de una manera conductista, es decir, que se comporte de una manera distinta. Pero si ese comportamiento no está basado en el amor de la Iglesia por Cristo, no hemos hecho absolutamente nada. Por lo tanto, la motivación del predicador no tiene que ser buscar una conducta, sino buscar una respuesta de amor por Cristo a la palabra escuchada, que no deja de ser la palabra de Dios. Esto implica un trabajo extra para el predicador. Como ministros de Cristo no somos llamados a convencer a nadie de que crea el Evangelio, en el sentido de que no somos llamados a convertir a nadie, no tenemos esa capacidad, eso es una potestad única del Espíritu Santo. Ahora, sí somos llamados a persuadir a los oyentes a la obediencia a la Escritura, tanto para salvación como para santificación. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 20. De hecho, todo el texto, desde el versículo 18 al 21. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Esta es nuestra encomienda. Por tanto,
Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, fijaos la palabra aquí, como si Dios rogara, la imagen en sí ya es fortísima, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Sin duda hay un deseo de persuadir, un deseo en Pablo, de persuadir a sus oyentes, los corintios en este caso, de que ellos obedezcan la palabra de Dios. Y este deseo de persuadir a los oyentes tiene que estar en nosotros a la hora de predicar la palabra de Dios. Tanto cuando predicamos para los creyentes como cuando predicamos para aquellos que son incrédulos, debiéramos predicar el Evangelio con el deseo de buscar una respuesta. Pero, por supuesto, teniendo en cuenta que es el Espíritu Santo el que va a traer la respuesta de salvación a aquellos que crean. Ahora, lo que esto quiere decir es que el ministro de Cristo debe exhortar con la autoridad de la palabra de Dios, con fidelidad a su contenido, como ya hemos visto anteriormente, pero también con pasión, con claridad, con urgencia y con amor. Todas estas cosas tienen que verse en su predicación. Vamos a ver cada una de estas cosas, la pasión, la claridad, la urgencia y el amor que tienen que verse en la predicación del ministro de Cristo. La pasión, en primer lugar, debe ser una pasión que muestre al oyente que el predicador realmente le importa aquello que está diciendo, aquello que está predicando. Esta pasión no se traduce necesariamente en mucho movimiento a la hora de predicar o mucha energía a la hora de expresarse. Hay algunos que piensan que una predicación apasionada es la de aquel predicador que está moviéndose continuamente de un lado al otro del escenario, de la plataforma, y con un micrófono alzando la voz y haciendo un montón de aspavientos con las manos. Y esto es pasión realmente, pero no necesariamente tiene que ser así. La pasión puede transmitirse de otros modos. Hay personas que se expresan de este modo, pero su contenido es completamente vacío, entonces su pasión no tiene que ver más que con emotividad, no tiene que ver para nada con que le importe al predicador aquello que está predicando, sino más bien a veces parece que el predicador lo que le importa es mover o movilizar a los oyentes con su predicación. Jonathan Edwards fue un referente del gran avivamiento en los Estados Unidos. De hecho, él se esforzaba en ser lo más monótono posible en sus predicaciones, y pudiéramos decir que esto es contrario a la pasión. Él escribía y leía íntegramente su sermón sin levantar la cabeza de lo que estaba leyendo. Esto es algo que no pega absolutamente nada conmigo. Yo estoy leyendo mi sermón para querer ser fiel a lo que he escrito, porque sé que esto es fiel a lo que he estudiado y pretendo ser fiel a lo que la Escritura enseña, pero tengo que luchar dentro de mí mismo para no estar todo el rato leyendo, y para mí es una gran lucha. Sin embargo, para este hombre, Jonathan Edwards, este siervo de Cristo, esto no era ningún problema, porque básicamente su manera de transmitir la pasión era otra. No era por medio de aspavientos, no era por medio de una forma de predicar muy emocional. Su pasión estaba en su forma de expresarse. Su forma de redactar sus sermones era tan vívida que se podía ver en ella la realidad de su pasión por Cristo. Cuando él predicó su sermón más conocido, Pecadores en manos de un Dios airado, lo predicó en 2 ocasiones. En la primera ocasión en la que lo predicó no despertó absolutamente ningún interés en la congregación que lo escuchó. Él se fue a casa preocupado y no se puso a ver de qué manera pudiera predicarlo de una manera más vívida o con más aspavientos o haciendo de una forma más enérgica. No, lo que hizo fue rogar al Señor y estar pidiendo y estar preguntándose por qué no hizo efecto. Cuando él predicó este sermón por segunda vez, las personas que lo escucharon, cuentan algunos escritores que había personas que arañaban los bancos por el terror, por lo que estaban escuchando. Sin duda, él estaba transmitiendo pasión por la forma de expresarse y de redactar sus sermones. Entonces, en primer lugar, la pasión básicamente lo que muestra es que la persona que está predicando cree en lo que está predicando y ve la importancia de lo que está predicando, y que los creyentes deben realmente responder a aquello que se está predicando. Y lo muestra básicamente por el contenido de lo que está expresando, que es fiel a la palabra y que realmente está afectando al predicador en primer lugar.
En segundo lugar, la claridad. La claridad es algo esencial para que el oyente pueda captar el contenido del mensaje, con todas sus implicaciones, las bendiciones de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia. Y en algunas ocasiones algunos ministros dejan a un lado la claridad por causa de una mayor elocuencia. Básicamente, expresarse con palabras más rimbombantes, más cultas, y a lo mejor la audiencia que tienen delante no conocen su vocabulario. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando, que uno de los libros que me dieron para estudiar hermenéutica estaba escrito de un modo que recuerdo que otro de los alumnos dijo: yo para poder leer este libro tengo que tener un diccionario al lado. Desde luego la forma de escribir de este hombre no era fácil para nosotros, no digo que estuviera mal escrito el libro, sino que nosotros no teníamos ese nivel, de comprensión de vocabulario, y necesitábamos algo un poco más sencillo para entender. Y el ministro debe ser sensible a estas cosas, a su congregación, y ver cuál es el nivel de vocabulario que puede utilizar y la forma de expresarse que pueda ser sencilla, no necesariamente pobre, pero sí sencilla, fácil de escuchar, fácil de entender, con vocabulario que cualquier persona entendería sin ser un erudito, porque lo que prima no es el vocabulario, lo que prima es la comprensión, la claridad del mensaje. En tercer lugar, la urgencia. Uno de los peores enemigos de la predicación es la rutina, en el sentido de que aquello que hacemos porque toca hacerlo. Las rutinas como forma de organización son buenas, la verdad, nos ayudan a fijar hábitos y costumbres de forma disciplinada, pero la predicación de la palabra no entra dentro de esa clasificación, no puede ser una costumbre cristiana. No puede ser una costumbre cristiana, sino un llamamiento continuo y urgente a la obediencia al mensaje de Cristo, como si Él fuera a venir hoy mismo de vuelta, como de hecho la misma palabra de Dios dice: he aquí yo vendré como ladrón en la noche, sin aviso. La predicación no es una parte más de la liturgia sin más, es la razón por la cual el ministro de Cristo está en este mundo. Segunda de Pedro 2:5 dice que Noé fue un predicador de justicia, y no podemos imaginar a Noé simplemente teniendo un horario de, bueno, voy a ir a predicar a esta hora, entre que voy haciendo aquí el arca, cuando tengo un tiempo, o cada ciertos días voy a ir y voy a predicar el mensaje de arrepentimiento al mundo. No nos podemos imaginar a Noé así, más bien él aprovecharía cada momento en que tuviese oportunidad para predicar el mensaje de Dios, el juicio de Dios que estaba por venir, el mensaje de arrepentimiento, de salvación por medio del arca que estaba construyendo. Y él haría esto con urgencia. Ahora, podríamos pensar que esto es simplemente una conjetura, porque no tenemos detalles en la Escritura de cómo ejercía él su ministerio de predicación, pero sí tenemos el patrón del ministro de Cristo respecto a la urgencia del mensaje de una forma muy clara en 2 de Timoteo 4:2. Si vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 2. Dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Predica a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo, es decir, en cualquier momento, siempre que haya una oportunidad, predica la palabra. Esto nos muestra la urgencia del mensaje, ¿verdad? En último lugar, amor. Aunque ya hemos hablado de este aspecto en la vida del ministro de Cristo, en este caso ahora estamos hablando en la predicación del ministro de Cristo, debe mostrarse este amor. Y podemos volver al texto de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. 1 Tesalonicenses 2, 7. Y 8. Dice: más bien, demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Una de las razones por las que ellos impartieron el Evangelio de Dios era el amor que ellos tenían hacia los tesalonicenses. Este amor se veía en su predicación, básicamente en el contenido de su predicación, por la importancia de este contenido. Ahora,
Este amor se manifestaba en obras, pero también en su predicación. Dicho esto, es importante entender en este contexto lo que definimos por amor. Una predicación amorosa no es una predicación blandita o una predicación con palabras suaves o expresada con mucho tacto, tanto que a veces se pierde el sentido de urgencia o incluso el sentido de necesidad de obediencia. Parece que estamos teniendo más bien una charla de café que otra cosa, ¿no? Si una persona está en peligro inminente de morir, ¿qué querrá? A alguien que le advierta con claridad, aún gritando si fuera necesario: estás en peligro, tu vida está en peligro, debes salir de allí, o incluso agarrarlo, atraerlo. ¿Qué querrá esto? O más bien alguien que intente hablarle sin herir demasiado sus sentimientos, con mucha dulzura. Bueno, a lo mejor sería mejor que te apartases de ahí porque podría no ser bueno para ti. El amor, a la hora de predicar, tiene que ver más con el beneficio del oyente que con sus sentimientos o sus emociones. La predicación en amor es aquella que expone la verdad de manera que pueda ser comprensible y que tenga en cuenta al oyente, ayudándolo a entender y a obedecer aquello que ha sido expuesto, con mucha paciencia e instrucción, como decía en el texto de 2 Timoteo 4:2. Entonces hemos visto dos de las palabras que Pablo utiliza en 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 13. Ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación. Ahora vamos a ver la enseñanza. La tercera palabra que Pablo utiliza aquí es la enseñanza. Y se refiere al hecho de poner el sentido a la Escritura, de modo que los creyentes puedan entender puedan entender lo que el autor original quiso transmitir a su audiencia original para de este modo poder alcanzar el significado real del mensaje y su aplicación a nuestro contexto actual. Esta definición es tremendamente importante, es esencial. La enseñanza se refiere a poner el sentido a la Escritura, es decir, que los creyentes puedan entender lo que el autor original quiso transmitir a su audiencia original en su contexto, para así entender el mensaje, el significado real del mensaje, para trayéndolo a nuestro contexto, sacar una aplicación válida o una manera válida en la que nosotros podamos obedecer ese mensaje. Los ministros de Cristo que predican la palabra de Dios no inventan su mensaje, ni especulan respecto al significado del texto, ni determinan su aplicación y su utilidad. Aunque un texto pueda tener muchas aplicaciones, tiene un solo significado y nosotros tenemos que sacar el significado que Dios quiso transmitir por aquello que está escrito. Y aunque pueda tener, como acabo de decir, muchas aplicaciones, cualquier aplicación que saquemos de ese texto tiene que salir necesariamente del texto. No puede ser algo que nosotros nos hemos inventado y queramos simplemente meter allí como un calzador en el texto. Yo recuerdo siempre el ejemplo de Juan 3:16, un predicador que quería hablar acerca del dar económicamente, de ofrendar, y decía: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios dio, y de esta manera nosotros tenemos que dar. Bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza, simplemente porque aquí aparece la palabra dar, no podemos sacar como una aplicación que nosotros tenemos que ofrendar, y este mismo dar de Dios con respecto a su Hijo es el dar nuestro con respecto a la ofrenda. No podemos sacar una aplicación que el texto no enseña, que no sale del texto de una manera directa y clara. El predicador es un estudiante de la palabra de Dios que debe investigar hasta encontrar el significado del texto para de este modo transmitir fielmente el mensaje de Dios al mundo. Esto requiere esfuerzo, trabajo, disciplina y tiempo. Este procedimiento lo vemos en la Escritura aplicado de forma muy similar a como lo hacemos hoy. Esdras capítulo 7 y versículo 10. Dice, vamos a buscarlo, Esdras 7:10. Dice que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel.
En el contexto de Esdras, el pueblo de Israel en el cautiverio, básicamente desconocía, muchos habían muerto en el cautiverio, muchos habían nacido en el cautiverio, fueron 70 años de cautiverio hasta la primera, digamos, repatriación. Y el idioma prácticamente, el hebreo, el idioma en el que se había escrito las escrituras, prácticamente se había perdido. Ellos hablaban otro idioma y el contexto de las escrituras también se había borrado en un gran porcentaje de las mentes de los israelitas, de la población de Israel en el cautiverio. Y Esdras había dedicado su corazón al estudio de la ley, a la práctica de la ley también, y a enseñar a otros la ley. Y hay otro texto que nos dice de qué manera se realizaba esa enseñanza, en Nehemías 8, versículos 6 al 8. Nehemías 8, vemos de manera práctica cómo se ejercía esta enseñanza. Vemos a Esdras delante del pueblo enseñando, Esdras y los levitas. Dice: entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió: amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Fijaos, explicaban la ley al pueblo. Y, como explicaban la ley, leyeron en el libro de la ley, en primer lugar lectura pública, traduciéndolo. Había un idioma original, ahora había un idioma que tenían sus oyentes y había que traducir el contenido, lo mismo que ocurre hoy. La escritura no está escrita en español originalmente, nosotros tenemos que traducir y de hecho nos fiamos de las traducciones que tenemos, pero muchas veces a la hora de estudiar tenemos que irnos igualmente al idioma original para entender ciertas palabras, ciertas expresiones. Y gracias a Dios tenemos pues herramientas de eruditos que conocen bien el idioma original y podemos ir a ellas y en un sentido de esta manera poder estudiar en la base del idioma original. Volvemos al texto, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Esto es la enseñanza, traducir, dar el sentido para que el pueblo pueda entender la enseñanza. El texto es tremendamente claro en este aspecto. Lo que Esdras y los levitas hicieron fue precisamente lo que Pablo está diciendo también en nuestro texto que Timoteo tiene que hacer. Leer públicamente, explicar el texto para que el pueblo lo pueda entender y después pueda responder en consecuencia aquello que han entendido previamente. Pablo manda a Timoteo que él se ocupe en estas cosas. Y lo que esto significa es que es necesario un cuidado atento, una atención especial. Timoteo debía dar prioridad a estas cosas en su ministerio. Debía ser esta su prioridad. Y esta debe ser también la prioridad de los pastores y los predicadores hoy. No tenemos la libertad de organizar nuestras prioridades en base a nada más que a la palabra de Dios. La predicación de la palabra debe ser entendida por el ministro de Cristo y por los creyentes también, como la labor principal de su ministerio. Todo el resto de su ministerio, el cuidado pastoral, la visitación, las conversaciones, la consejería, la supervisión, todo, absolutamente todo, debe partir de una comprensión clara de la Escritura y de una sumisión absoluta a la Escritura, tanto por parte del ministro de Cristo primeramente, como por parte de los creyentes. Y para esto tienen que entender la Escritura los creyentes y el ministro de Cristo. Descuidar este ministerio de predicación o simplemente no darle la importancia central que tiene es descuidar por implicación todos los demás aspectos del ministerio, afectando así tanto a su propio crecimiento espiritual, el del ministro de Cristo, como al crecimiento espiritual de los creyentes, la salvación de los creyentes, como dice
en 1 Timoteo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. No es que Timoteo y los oyentes de Timoteo que fuesen creyentes, fuesen a perder su salvación. Está hablando en este caso de la santificación. Pero si no queremos descuidar nuestra santificación y si no queremos descuidar la salvación de aquellos que son incrédulos en medio de la congregación y aún en el mundo a la hora de predicar el Evangelio, si no queremos descuidar esto, tenemos que ver el papel crucial de la predicación de la palabra de Dios, de manera que el mensaje de Dios sea enseñado, sea comprendido y de esta manera pueda ser obedecido. Reconocer la importancia capital de la predicación, fiel e integral, todo el consejo de Dios, de la palabra, de la Escritura, es el primer paso para la construcción de una iglesia firme y fuerte en la doctrina de Cristo y útil para que el plan salvador de Dios avance. Hermanos, veamos la importancia crucial de la predicación de la palabra de Dios. Estamos en una época en la que no podemos hacerlo con todos juntos reunidos, pero no podemos dejar de hacerlo y por eso lo hacemos digitalmente. Con todos los problemas que podamos tener para hacerlo, aún así tenemos que intentar ser transmisores fieles de la palabra de Dios a cuantos más mejor. No descuidemos, la esencialidad, la importancia esencial del ministerio de predicación de la palabra de Dios. Que el Señor os bendiga. Bendito Dios, gracias Señor por el tiempo que hemos podido disfrutar. Gracias Señor porque tú eres bueno, porque tú te expresas en tu palabra y tú muestras, Señor, o nos muestras por medio de tu Espíritu tu mensaje, a pesar de que han pasado tantos años, Señor, incluso miles de años, desde que tú has inspirado tu Escritura hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por dotar a tu iglesia, Señor, con dones específicos para la exposición de tu palabra, Señor. Y rogamos, Padre, que tú pongas en nosotros un deseo fuerte por someternos a tu palabra, Señor, por querer entender tu palabra para poder obedecerla, Señor, meditar en ella y obedecerla, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido todo por hoy. Que el Señor os bendiga.